el grito en el silencio del universo. Hay un instante, breve, casi imperceptible, en el que todo lo que creías verdadero se desmorona. Ese segundo donde la máscara de la existencia cae, y te das cuenta, con un temblor que atraviesa los huesos, de que nada tiene sentido. No hay propósito. No hay designio. No hay mirada divina observando tu dolor. Solo tú, frente al abismo. Y el silencio del universo devolviéndote tu propio eco. Ahí comienza el nihilismo. No como teoría, sino como herida abierta. Es una experiencia demoledora, angustiante, estremecedora, un desgarro en el alma que deja al ser humano desnudo, sin fe, sin dirección, sin esperanza. El corazón late con violencia, pero ya no sabe por qué. Las cosas que antes te parecían sublimes, el amor, la belleza, la moral, la justicia, ahora se revelan crudas, descarnadas, meras construcciones de una mente que teme al vacío. Todo se vuelve perturbador, inquietante, atroz en su indiferencia. El mundo ya no promete redención, solo el eterno retorno de lo mismo, nacer, sufrir, olvidar, morir. Y en esa repetición absurda, el alma grita. Pero nadie responde. Ni Dios, ni el destino, ni el amor. Solo el eco interminable del ¿para qué? El nihilismo no destruye la fe, destruye el sentido. Te arranca las entrañas del alma y te obliga a mirar dentro de un espejo que no refleja nada. Cada respiración se vuelve un acto angustioso, cada pensamiento un intento fallido de justificar lo injustificable. El cuerpo camina, pero el espíritu yace roto, abrumado, turbulento, devorado por la sombra de la ausencia. Nada importa. Y sin embargo, duele. Duele existir sabiendo que no hay razón alguna para hacerlo. Es una experiencia horripilante, aterradora, porque no es la muerte lo que asusta. Es la certeza de que incluso la muerte carece de sentido. Esa es la verdad más demoledora que un ser humano puede enfrentar. No hay cielo ni infierno, solo la nada extendiéndose como una marea negra sobre cada pensamiento. Y mientras te hundes, comprendes que incluso el miedo ya no tiene valor. Solo queda la fría lucidez de saber que todo es nada. Pero, ¿y si el vacío no fuera enemigo? ¿Y si el silencio del universo no fuera una burla, sino un lenguaje que aún no entendemos? ¿Y si la ausencia de sentido no fuera el fin, sino el principio de algo más profundo? Entonces surge una voz, calma, serena, pero poderosa como el trueno contenido. Spinoza. Él no grita, no promete, no consuela. Solo muestra. Y en su mirada, el universo deja de ser caos y se convierte en totalidad. Dios no es un juez, ni un salvador, ni un ser que habita en el cielo. Dios es la naturaleza. Todo lo que existe, existe en Él. Todo lo que ocurre, ocurre por su necesidad eterna. El dolor, el amor, la tragedia, el éxtasis, todo es expresión de la misma sustancia infinita. Y entonces, lo que era inquietante se vuelve profundo, lo que era perturbador se vuelve revelador. Comprendes que no estás separado del universo, eres el universo pensándose a sí mismo. El nihilista mira al vacío y ve nada. Spinoza mira al mismo vacío y ve a Dios. La diferencia es abismal y conmocionante. Uno muere de desesperanza, el otro renace en comprensión. Uno maldice la existencia, el otro la adora en silencio. Uno se disuelve en la oscuridad, el otro se funde con la luz. Porque para Spinoza, el sentido no está perdido. Ha estado siempre allí, latiendo en cada átomo, en cada respiración, en cada lágrima. El universo no es indiferente, es necesario. Y comprenderlo, de verdad comprenderlo, no solo con la razón sino con el alma, es experimentar una alegría arrebatadora, una paz conmovedora, tan profunda que trasciende el dolor mismo. Es mirar el horror de frente y no apartar la mirada. Es abrazar la tragedia y descubrir que incluso ella forma parte de una perfección infinita. Es entender que el fuego que te destruye también te ilumina. Spinoza no te salva del vacío, te enseña a amarlo. Te muestra que dentro del caos late una geometría divina, una necesidad absoluta que no excluye tu sufrimiento, sino que lo integra. Y en ese instante, algo se rompe dentro de ti, pero no es destrucción, es revelación.
El alma deja de resistirse y empieza a comprender. Y esa comprensión es impactante, demoledora, profundamente conmovedora. No hay cielo, pero hay eternidad. No hay propósito, pero hay totalidad. No hay consuelo, pero hay sentido. El viaje que sigue no es para los débiles, es una travesía cruda, descarnada, turbulenta. Una confrontación entre la nada y el todo, entre la desesperación y la comprensión, entre el grito y el silencio. El alma deberá descender a los infiernos de la duda para descubrir la llama que arde en el corazón del universo. Una llama que no promete salvación, pero sí comprensión, no consuelo, pero sí eternidad. Y así, en este cruce entre nihilismo y Spinoza, entre destrucción y revelación, entre vacío y plenitud, el ser humano se enfrenta a la verdad más estremecedora de todas. La vida nunca fue absurda. El absurdo fue nuestra incapacidad de comprenderla. El rostro del abismo. Hay una noche que no termina. No está en el cielo, ni fuera de ti, está dentro. Una oscuridad que no tiene forma, ni sonido, ni final. Una sombra que respira con tu mismo pulso y te susurra, desde el fondo del alma, una palabra que nadie quiere oír. Nada. Esa palabra se clava como un cuchillo invisible, y lo corta todo, la fe, los sueños, el amor, la idea misma de propósito. Despiertas un día, miras el cielo y ya no ves a Dios, sino un inmenso silencio indiferente. Miras tu vida y ya no ves una historia, sino una sucesión absurda de actos que no llevan a ningún lado. El mundo sigue girando, los demás siguen hablando, amando, buscando, pero tú ya has caído. Ya viste lo que hay detrás del telón. Y lo que viste fue nada. El nihilismo no llega con ruido, llega con un vacío que pesa más que cualquier sonido. Es una presencia inquietante, perturbadora, abrasadora. No duele como un golpe, duele como la ausencia de todo, como si el alma misma se hubiera evaporado. No hay razones para vivir, pero tampoco razones para morir. Solo la certeza abrumadora de que todo es un ciclo sin propósito, una maquinaria sin dirección que devora su propio significado. El nihilismo no es una idea, es una experiencia atroz, un desierto emocional donde la esperanza se seca y la fe se pudre lentamente. Allí, en el centro del vacío, el ser humano se descubre crudo, descarnado, desnudo ante el infinito. Ya no hay máscaras. Ya no hay consuelos. Solo queda la verdad más demoledora. No hay un porqué. Y entonces, algo terrible sucede. El alma, privada de toda fe, empieza a temblar. Siente que su propia existencia es una broma cósmica. Cada respiración parece una repetición inútil. El amor, una reacción química. La moral, un truco evolutivo. La belleza, un espejismo neuronal. Todo se desintegra en la mente con una claridad estremecedora. Y el corazón, cansado de latir sin propósito, empieza a pudrirse de silencio. Ahí nace la angustia, la más angustiosa de todas, la de saberse vivo sin razón alguna. La angustia que no proviene del miedo a la muerte, sino de la sospecha de que la vida misma no significa nada. Es una angustia horrible, sombría, devastadora. Una sensación aterradora de estar flotando en un universo que no escucha, que no responde, que no siente. El hombre se convierte en un accidente cósmico, un suspiro de polvo entre estrellas muertas. Y lo peor de todo, lo comprende. Esa comprensión lo destruye. Lo deja turbulento, en ruinas, con la mente desgarrada entre la lucidez y el abismo. El nihilismo se siente así, como un espejo roto donde la conciencia se mira y no se reconoce. Es el suicidio lento del sentido. Una caída perpetua sin fondo, sin luz, sin esperanza. Pero hay algo más, una chispa, una rebelión silenciosa dentro del alma rota. Cuando todo parece consumido por la nada, una pregunta emerge entre los restos del yo. ¿Y si la nada no fuera nada? ¿Y si el vacío tuviera rostro? ¿Y si el silencio del universo fuera también una forma de hablar? Entonces, aparece Spinoza. No como profeta, ni como místico, ni como salvador. Aparece como un hombre que miró al mismo abismo, y sonrió. Un hombre que no necesitó de dioses porque descubrió que todo es Dios. Que no buscó el cielo, porque comprendió que la eternidad ya está aquí.
Spinoza vio en el universo lo que el nihilista no pudo ver: sentido, necesidad, armonía. Y esa visión es impactante, conmovedora, arrebatadora. Transforma el horror en comprensión, la desesperación en claridad, la herida en revelación. Para Spinoza, la vida no carece de sentido, es el sentido mismo el que fluye en cada cosa. Nada está separado, nada está perdido. El dolor, el amor, el placer, la muerte, todo es expresión del mismo tejido eterno. Comprender eso no elimina el sufrimiento, pero lo transfigura. Lo que antes era atroz se vuelve profundo. Lo que antes era demoledor se vuelve divino. El vacío, ese enemigo que devoraba el alma, se convierte en la voz de la totalidad. Spinoza no dice, no temas al abismo. Dice algo más valiente, más perturbador, más conmocionante. Tú eres el abismo. Eres la sustancia que piensa, la naturaleza que se contempla, la eternidad que se observa a sí misma por un instante. Y esa comprensión es tan salvaje, tan intensa, tan profundamente conmovedora, que la mente humana apenas puede soportarla. Porque no es una fe, es una disolución. No es consuelo, es un despertar. Y despertar duele. Así, entre el nihilismo y Spinoza, se abre un campo de batalla metafísico. De un lado, la nada que devora. Del otro, la totalidad que abraza. Entre ambos, el ser humano, herido, desechó, pero aún buscando sentido. Su viaje será crudo, demoledor, estremecedor, pero también profundo y redentor. Porque no hay forma de alcanzar la luz sin atravesar la sombra. No hay comprensión sin desgarro. No hay eternidad sin vacío. El nihilismo nos rompe. Spinoza nos reconstruye. Pero no como éramos, sino como lo que siempre fuimos. Una expresión infinita de lo eterno. Y en ese reconocimiento, cuando el alma deja de luchar contra el abismo y aprende a respirarlo, ocurre algo indescriptible. La nada se disuelve, el silencio se vuelve música. Y el universo, por fin, se revela. No como un vacío, sino como un latido. La caída, el grito del vacío. Todo comienza con un sonido que no tiene eco. Un silencio que no pertenece a ningún dios ni a ningún hombre. Es el instante en que la conciencia se abre como una herida y comprende, con terror absoluto, que no hay suelo bajo sus pies. Caemos. No desde el cielo, sino desde la ilusión. Y mientras descendemos, la luz misma se desgarra, revelando que todo lo que alguna vez creímos sagrado no era más que un reflejo tembloroso sobre el abismo. El alma humana, esa chispa orgullosa, ese fragmento de eternidad pretendida, se enfrenta por fin a su desnudez más brutal. Ya no hay promesas, ni salvación, ni un Dios que mire desde lo alto. El universo se contrae, indiferente, como una bestia dormida que jamás conoció la piedad. Todo lo que alguna vez llamamos sentido se disuelve entre los dedos del tiempo, y lo que queda es solo una carcasa vacía, una respiración entre la nada y la nada. Nietzsche lo había anunciado con el filo de un trueno: Dios ha muerto. Pero el mundo no entendió su lamento. No comprendió que con la muerte de Dios también moría el hombre. Porque el hombre no era sino su reflejo. Y ahora, sin reflejo, sin propósito, sin altar donde arrodillarse, la humanidad se ve obligada a mirar directamente al vacío que parpadea dentro de ella. Y el vacío no es silencio. El vacío grita. Grita con una voz que atraviesa los siglos, con una furia fría que destroza toda certeza. Grita con las voces de todos los que han amado, creído y rezado en vano. Grita con el eco de los templos vacíos, con las plegarias que se marchitan antes de tocar el cielo. Ese grito, el grito del vacío, no proviene del infierno, sino de nosotros mismos. Porque el infierno no está bajo los pies del hombre, sino en su pecho. En la conciencia de que nada lo espera. En la certeza de que ningún Dios responderá jamás. Y, sin embargo, en medio de ese derrumbe, cuando todo se desintegra en polvo y ceniza, hay una pequeña chispa que aún se niega a extinguirse. Una voz, no divina, sino humana, que murmura: aún así, existo. Esa frase, tan frágil como un soplo en la tormenta, es la resistencia última del ser. Spinoza la habría llamado conatus, el impulso eterno de perseverar en el ser.
El universo, aunque en ruinas, continúa respirando dentro de cada átomo. El alma, aunque desgarrada, sigue latiendo con una obstinación casi divina. No por esperanza, sino por necesidad. Porque incluso en la oscuridad absoluta, la existencia busca comprenderse a sí misma. Pero comprender es también sufrir. Porque ver la verdad del mundo es mirar de frente su vacío. Y saber que el amor, la fe y la moral no son más que nombres que damos al miedo. Y aún así, seguimos pronunciándolos. Porque sin ellos, el silencio sería insoportable. En esta caída no hay redención. Solo revelación. La revelación de que todo lo que es Dios. Y que Dios no nos mira, porque somos nosotros los que lo conformamos. El universo no es una creación, es una conciencia que se contempla desde infinitos espejos rotos. Y el ser humano, en su desesperación, es uno de ellos. Un reflejo consciente del todo, aterrado por su propia infinitud. Y así el alma grita. Grita mientras cae. Pero su caída no es destrucción, sino parto. Porque en el fondo del abismo, cuando ya no queda nada por perder, nace una nueva forma de mirar. Una mirada sin ídolos, sin mentiras, sin consuelo. Una mirada que atraviesa el horror y descubre lo que siempre estuvo ahí. Que el vacío no es enemigo, sino origen. Y que en ese origen arde, silenciosa, la llama de la divinidad sin nombre. El mundo no termina con una explosión. Termina con una conciencia que despierta. Y su primer gesto es llorar. La sombra del silencio, el eco de lo inexistente. El amanecer ya no existe. Solo queda un resplandor gris que no calienta, un respiro helado del cosmos sobre las ruinas de lo que alguna vez fue el mundo. El protagonista, ese fragmento de humanidad errante, camina entre templos derrumbados, donde las estatuas de los dioses se desmoronan como ceniza húmeda. Sus ojos buscan, pero no hay nada que encontrar. Solo columnas fracturadas, inscripciones borradas, ecos de plegarias que ya no significan nada. El silencio lo envuelve como una niebla densa. Pero no es un silencio vacío. Es un silencio que observa. Un silencio antiguo, como si el universo mismo lo contemplara sin emoción. Sin ira ni compasión. Solo con la neutralidad perfecta de lo que no necesita justificar su existencia. El hombre detiene su paso. Cierra los ojos. Escucha. Y en el fondo de ese silencio, cree oír algo. No una voz, sino su propio pensamiento volviéndose extraño, disolviéndose lentamente en un mar sin forma. Lo que antes era yo, ahora es solo un eco, una vibración mínima en la vasta maquinaria del ser. Las palabras de Nietzsche resuenan, pero ya no como una advertencia, sino como una constatación. Los dioses han muerto. Y con ellos, murieron también las preguntas. Porque cuando no hay nadie que responda, toda búsqueda se convierte en un ritual sin sentido. La fe se ha transformado en polvo, y la razón, esa antorcha orgullosa del hombre moderno, arde ahora con una luz fría, incapaz de calentar siquiera la sombra que la rodea. La ciencia explica, pero no consuela. El amor reacciona químicamente, pero no trasciende. La moral, sin cielo ni infierno, se convierte en un juego de espejos. Y la vida. La vida parece una broma cósmica contada por nadie, a nadie. Entre los escombros, el protagonista levanta una piedra que alguna vez fue parte de un altar. Sus manos tiemblan. No por fe, sino por la extraña melancolía de haber creído. Porque hay algo terrible en el vacío, no es su frialdad lo que destruye, sino su indiferencia. El vacío no odia. El vacío no niega. El vacío simplemente es. Y su existencia, tan vasta y silenciosa, hace que todo lo humano, la risa, el llanto, el amor, la culpa, parezca un murmullo absurdo en medio de una eternidad muda. El hombre mira al cielo. Pero el cielo ya no es un techo divino, es una grieta infinita donde el pensamiento se disuelve. No hay tronos celestes, ni coros de ángeles, ni destino. Solo estrellas que parpadean sin motivo. Planetas que giran sin testigos. Y una oscuridad tan pura que parece reírse, no con burla, sino con indiferencia sagrada. Y entonces comprende.
No es que el universo esté vacío, sino que su inmensidad es demasiado perfecta para necesitar propósito. La totalidad no busca sentido porque ella misma es el sentido. Y el hombre, en su arrogancia de criatura consciente, es solo un destello pasajero de esa totalidad que no pide ser comprendida. Spinoza lo susurra desde las entrañas del polvo. Dios no murió, porque Dios nunca fue un ser, fue siempre la sustancia de todo. El error del hombre fue imaginar a Dios con rostro. Fue creer que la eternidad podía escuchar sus plegarias, cuando en realidad la eternidad es sorda, porque es demasiado vasta para dividirse entre oyente y palabra. Y el protagonista llora. Pero no son lágrimas de dolor, son lágrimas de comprensión. Cada una cae como una chispa sobre el suelo seco. Y donde tocan, brota un leve resplandor. Como si la nada respondiera con un guiño imperceptible. Comprende que el silencio no es castigo, sino espejo. Que el eco de lo inexistente no es burla, sino verdad. Y que todo lo que muere en la mente del hombre, los dioses, la moral, la fe, regresa a su lugar de origen, el corazón impersonal del universo. El nihilismo no es un enemigo, es el rostro desnudo del cosmos. El hombre lo mira, y el cosmos lo mira a él. Y por un instante se confunden, se funden, se reconocen. Ya no hay arriba ni abajo. Ya no hay quién ni por qué. Solo un temblor eterno, una respiración que pertenece a todo y a nada. El silencio lo devora, sí, pero también lo sostiene. Porque incluso la nada tiene estructura. Incluso el vacío obedece a una armonía secreta. Y así, en medio de esa nada absoluta, el hombre descubre que aún puede amar, no por esperanza, sino por acto de existencia. Que aún puede crear, no por propósito, sino por impulso vital. Que aún puede mirar el abismo y sonreír. No porque lo haya vencido, sino porque lo ha entendido. El eco del universo se mezcla con su respiración. Ya no hay diferencia entre dentro y fuera. Y por primera vez, en medio del terror más puro, el alma se siente en casa. El silencio ya no asusta. El vacío ya no duele. Porque el hombre ha comprendido que el universo nunca estuvo callado. Solo hablaba en un lenguaje que él había olvidado. La tragedia de lo humano, lo atroz de existir. La vida continúa. No porque tenga sentido, sino porque el cuerpo aún recuerda el hábito de respirar. El corazón late como una máquina obstinada. Una bestia biológica que desconoce la inutilidad de su propio pulso. El hombre se levanta, camina, trabaja, ama, mata, ora. Pero todo lo hace en un escenario desierto. Bajo un cielo que ya no responde. El mundo sigue girando con indiferencia matemática. Y en su giro arrastra millones de almas que gritan en silencio. Todo persiste, la lluvia, la guerra, el deseo, la muerte. Como una sinfonía absurda interpretada por instrumentos rotos. El universo no escucha. No hay aplausos al final de la función. Solo polvo. Solo eco. Solo el murmullo de una existencia que no sabe por qué sigue existiendo. El hombre, esa criatura que se cree conciencia. Descubre lo atroz de su don. Saber que vive sin razón. Y aún así no poder detener el fluir de su propio ser. El suicidio no libera. La fe no consuela. La razón no salva. Todo intento de huida desemboca en el mismo muro invisible. La imposibilidad de escapar del propio existir. En su tragedia, el alma se sabe prisionera de la luz. Una luz que ya no ilumina, sino que revela con crueldad lo que antes se ocultaba tras el velo de la esperanza. Los templos son ruinas. Las plegarias, ruido. Las palabras bien y mal se deshacen entre los dedos, como arena empapada de sangre. Y el amor, esa chispa que prometía redención, se convierte en reflejo químico de un cerebro que anhela lo imposible, permanencia. El hombre ama, pero sabe que todo amor morirá. El hombre crea, pero sabe que toda creación será polvo. El hombre sueña, pero sus sueños son solo burbujas flotando en la superficie del abismo. En su desesperación, la humanidad construye dioses de sustitución.
la fama, la patria, la riqueza, la tecnología, la identidad. Todos ídolos modernos que prometen sentido. Todos mentiras brillantes para esconder el agujero negro del alma. Pero el vacío no se sacia con palabras. El vacío es un Dios más antiguo, más profundo, más real. Se alimenta del intento humano de negarlo. Y entonces llega la comprensión, descarnada, cruda, demoledora. ¿Qué vivir es soportar el peso de lo inútil? La certeza de que todo esfuerzo termina en olvido. No hay redención. No hay justicia cósmica. Solo una danza infinita de causas y efectos. Que no buscan propósito alguno. Una maquinaria perfecta en su frialdad divina. Spinoza, en su serenidad abismal, lo vislumbró. El universo no nos debe nada. Porque nosotros somos el universo. El dolor humano no es una anomalía. Es el rugido de la sustancia pensándose a sí misma. El temblor de Dios al descubrirse en carne y hueso. Pero esa revelación no consuela. Porque lo divino en nosotros no siente piedad. Es pura necesidad. Pura existencia que se despliega sin amor ni odio. El protagonista se mira las manos. Tiembla. Cada arruga es una historia escrita por el tiempo. Cada cicatriz una palabra del lenguaje del universo. Y sin embargo, ninguna frase tiene sentido. El cuerpo se descompone lentamente. Pero sigue deseando, sigue recordando, sigue sintiendo. Eso es lo más atroz. No morir, sino seguir viviendo sabiendo que no hay para qué. En las calles, la humanidad camina dormida. Los niños juegan entre ruinas. Los amantes se besan bajo una luna indiferente. Los soldados mueren creyendo en causas que el viento borrará mañana. Todo continúa. La rueda gira. Y la tragedia humana se repite con una perfección aterradora. El alma grita. Pero su voz no atraviesa el firmamento. El eco regresa vacío. Devuelto por un universo que ni odia ni ama. Porque su perfección está más allá de la compasión. El hombre pide justicia. Pero la naturaleza no conoce esa palabra. El hombre pide sentido. Pero el cosmos solo responde con su silencio inmenso, estremecedor. Y es en ese silencio, ese vacío que parece burlarse de todo anhelo. Donde el hombre se enfrenta a su reflejo más puro. Un Dios sin rostro. Una eternidad sin corazón. Una conciencia que sabe demasiado para creer, pero demasiado poco para aceptar. La tragedia de lo humano no es la muerte, sino la conciencia de la vida. Es saber que existimos por azar, que respiramos por accidente, que cada latido es una casualidad sin propósito. Y sin embargo, seguimos. Seguimos amando, sufriendo, construyendo templos. Como si aún esperáramos que el cielo nos devuelva una respuesta. Pero el cielo calla. Y su silencio es la más alta de las verdades. Porque tal vez, solo tal vez, el universo nunca prometió sentido. Solo nos permitió ser testigos de su infinita indiferencia. Y eso, aunque atroz, es también una forma de divinidad. La de existir sin razón. La de continuar respirando en medio del abismo. La de ser, aunque nada importe. La llama de la comprensión, Spinoza y la naturaleza eterna. El silencio que antes fue tumba ahora respira. No es el ruido del mundo, ya no hay truenos ni plegarias. Es un murmullo sutil, un latido que se extiende más allá de la piel. Una vibración que recorre el polvo, el viento, las ruinas, la sangre. Algo ha despertado. No es el hombre quien lo convoca. Es el universo mismo que comienza a recordarse en él. Entre las sombras del nihilismo, una chispa se enciende. Una chispa tan pequeña, pero tan antigua, que contiene en su fulgor el eco de todas las estrellas. Y esa chispa tiene un nombre que el tiempo casi olvidó, Spinoza. No como un profeta, no como un redentor, sino como una voz que no impone, sino que revela. Una voz que no grita desde los cielos, sino que susurra desde adentro. Dios no ha muerto, porque Dios nunca fue una persona. Dios es la sustancia eterna de todo lo que es.
El protagonista, aún tembloroso por el vacío, levanta la mirada. Y lo que antes era negrura comienza a transformarse. El cielo, que parecía indiferente, ahora palpita con una claridad extraña. Como si detrás del silencio hubiera estado siempre un canto oculto. Los escombros del mundo no son ruinas, sino fragmentos del todo. Cada piedra, cada sombra, cada hoja que cae contiene la huella del infinito. Y entonces el alma comprende. Nada está fuera de Dios. Ni el dolor, ni la pérdida, ni la muerte. Todo ocurre dentro de esa totalidad indivisible. Que el hombre, en su ceguera, llamó naturaleza. El aire se vuelve denso, luminoso. No hay ángeles. No hay milagros. Solo la evidencia brutal de que todo lo que existe, hasta el horror, hasta la soledad, forma parte del mismo tejido divino. La desesperación, que antes era abismo, se convierte ahora en comprensión. El vacío no era ausencia. Era plenitud incomprendida. Spinoza no promete consuelo. No ofrece cielo ni salvación. Solo muestra la verdad desnuda. Dios es el todo, y tú eres una expresión de ese todo. El universo no conspira contra ti. Porque tú eres el universo respirando. Tu dolor es una de sus formas. Tu alegría, otra. Nada sobra, nada falta. El hombre, estremecido, siente que algo arde en su interior. No es la llama del ego ni el fuego de la fe. Es algo más vasto. Una claridad que no necesita palabras. Una comprensión tan pura que lo hace llorar. Porque entender que todo es uno. Es comprender también que el sufrimiento nunca estuvo separado de la belleza. Que la muerte no se opone a la vida. Que el caos y la armonía son un mismo rostro visto desde distintos ángulos. El universo se expande en silencio. El tiempo deja de tener sentido. La materia se disuelve en pensamiento. Y el pensamiento se reconoce como materia. Todo gira, todo respira, todo existe por la misma causa eterna. El ser. Y entonces la tragedia humana se ilumina. El hombre que lloraba por el sinsentido descubre que siempre fue parte del sentido mismo. Su angustia era el modo en que el todo se miraba a sí mismo con ojos humanos. Su miedo era el estremecimiento de Dios reconociendo su infinitud en un cuerpo finito. Su búsqueda era la memoria del universo recordándose en una chispa de carne. El dolor no desaparece, pero deja de ser enemigo. Ahora el alma comprende que hasta la herida participa del orden eterno. Que incluso el llanto obedece a una necesidad divina. Y ese conocimiento no destruye la tristeza, la ennoblece. Porque saber que el sufrimiento también es sagrado. Es reconciliarse con la vida entera. El protagonista cae de rodillas, no por desesperación, sino por sobrecogimiento. Sus lágrimas ya no son de angustia. Son la purificación del alma ante la inmensidad. Mira sus manos y las ve arder con luz dorada. Comprende que esa luz no viene de fuera. Siempre estuvo allí, esperando a ser reconocida. En ese instante, todo se une. El polvo, la carne, el aire, el pensamiento. Todo forma una sola respiración infinita. El cosmos ya no es prisión, sino hogar. El silencio ya no es vacío, sino lenguaje. Y la muerte deja de ser final. Se convierte en retorno. Spinoza habla sin voz. No busques a Dios en los cielos. Míralo en la hoja que cae, en la sombra que te acompaña. En el dolor que te atraviesa, en el amor que te desborda. Todo lo que es en Dios. Y al comprenderlo, tú mismo te vuelves eterno. El hombre respira profundamente. Por primera vez, el aire tiene sabor a verdad. Por primera vez, el fuego no destruye, ilumina. La oscuridad se abre como un párpado. Y el alma contempla lo que antes temía. La eternidad no está más allá, sino aquí, en cada átomo que arde, en cada pensamiento que nace y muere dentro del mismo ser que nunca cesa. El universo, antes indiferente, ahora lo abraza con su total neutralidad sagrada. Y esa neutralidad es amor. El amor más puro.
aquel que no necesita recompensa, aquel que simplemente es. La llama de la comprensión se extiende, no como un incendio, sino como una aurora. Arde sin consumir, ilumina sin herir. El hombre comprende que no hay redención porque nunca hubo condena. Que el sentido no se encuentra, se revela cuando dejamos de buscarlo. Todo lo que existe respira al unísono. Y en ese aliento cósmico, el alma humana, por fin, descansa. La alegría del entendimiento, la redención sin religión. El silencio cae sobre la tierra. No el silencio de la calma, sino el que sigue a la última tormenta, cuando los templos están vacíos y los altares cubiertos de polvo. Las oraciones han perdido su voz. Los dioses, aquellos que los hombres moldearon con miedo y esperanza, han sido devorados por la razón y la desesperanza. En medio de ese vacío donde resuenan los ecos del nihilismo, una nueva voz se levanta, no promete salvación, no ofrece consuelo, no pide fe. Es la voz serena y terrible de Baruch Spinoza, el exiliado de todas las iglesias, el amante silencioso de la verdad desnuda. Él no habla de redención celestial. No hay cielo, no hay infierno. Solo la totalidad infinita del ser. No hay promesa, solo comprensión. Y sin embargo, esa comprensión, desgarradora y luminosa, es la verdadera redención. El hombre moderno, con los ojos rotos de tanto mirar pantallas y abismos, se pregunta, ¿para qué vivir si todo carece de sentido? El nihilismo responde, no hay sentido, ni valor, ni propósito. Y tiene razón, a medias. Porque Spinoza se levanta desde la profundidad del tiempo y susurra. Nada carece de sentido, porque todo es parte de una sola sustancia, Dios o la naturaleza. El universo no está vacío, está lleno de sí mismo. El dolor no es absurdo, es una forma del movimiento eterno. La alegría no es un premio, es el resplandor del entendimiento. El que comprende, se libera. No porque escape de su destino, sino porque lo abraza. El que ve la necesidad de las cosas deja de odiarlas, deja de luchar contra ellas como si fueran errores. En su mirada se enciende una serenidad que el mundo confunde con frialdad, pero que en realidad es fuego puro, la llama del entendimiento. Spinoza enseña que la libertad no consiste en elegir al azar, sino en comprender las causas que nos determinan. Somos olas dentro del océano divino, creyéndonos separadas, ignorando que el mar entero nos sostiene. El sabio no pide a la ola que deje de romper, solo le enseña a saberse agua. Y cuando el alma comprende esto, cuando ve que no hay fuera ni dentro, ni arriba ni abajo, ni Dios ni hombre, sino una sola sustancia eterna, algo se rompe y algo nace. Se rompe la ilusión del yo, del control, del mérito, del pecado. Y nace una paz extraña, casi insoportable. Porque aceptar el orden necesario del universo es como mirar al sol, deslumbra y quema, pero revela todo. Aquí, en el corazón de esa aceptación, aparece la alegría spinociana, una alegría que no ríe, que no canta, pero que ilumina. Es la alegría de quien ha dejado de pedir explicaciones al mundo y ha comenzado a amarlo por lo que es. No hay cielo que ganar ni infierno que temer. No hay plegaria que pueda cambiar el curso de las estrellas. Pero sí hay algo que puede transformar la vida entera, la comprensión de que estamos dentro del todo, y el todo dentro de nosotros. El que entiende eso, deja de sufrir inútilmente. No porque ya no duela la pérdida, sino porque sabe que nada se pierde en la sustancia eterna. El cuerpo muere, pero la esencia de su ser permanece en el tejido infinito del cosmos. No hay muerte, solo metamorfosis. No hay final, solo continuidad invisible. Y entonces, lo que parecía una filosofía fría se convierte en una mística sin religión, una redención sin cielo. Spinoza no ofrece esperanza, ofrece claridad. Y en esa claridad arde la alegría más pura, la más difícil, la más humana. El alma que comprende ya no necesita creer. Ya no teme la oscuridad, porque sabe que la oscuridad también es Dios. Ya no busca sentido, porque ella misma es el sentido. Así, la humanidad, desnuda, sin templos ni profetas, vuelve a mirar el universo no como un campo de batalla entre el bien y el mal, sino como una danza infinita de causas y efectos, de luces y sombras, de nacimiento y disolución. El entendimiento no salva del dolor, pero lo purifica.
No destruye el miedo, pero lo ilumina. No promete inmortalidad, pero revela eternidad. Y cuando por fin comprendemos que todo lo que amamos, todo lo que perdemos, todo lo que somos, forma parte del mismo tejido divino, entonces la desesperación se convierte en gratitud. El universo deja de ser una prisión y se vuelve un espejo. Y en ese espejo, vemos el rostro de Dios, que no está arriba ni afuera, sino dentro del entendimiento que se atreve a amar la verdad tal como es. Esa es la redención sin religión. La alegría de quien, en medio del caos, ha aprendido a decir, sin esperanza, pero con asombro: Amor fati. Amor Dei. Amor al todo. La fusión, el alma y la eternidad. La noche ha caído sobre el pensamiento humano. Las palabras se han vaciado de fe. Las oraciones ya no ascienden, se disuelven en el aire como humo sin dirección. Todo lo que alguna vez llamamos yo tiembla ante el espejo del universo, que devuelve una verdad insoportable. Nunca fuimos individuos, sino fragmentos de una sola totalidad que respira a través de nosotros. El alma, esa ficción gloriosa que durante siglos creyó ser dueña de su destino, despierta, y en ese despertar muere. Muere el nombre, mueren los límites, muere el deseo de permanencia. Y sin embargo, en esa muerte no hay vacío, hay fusión. Spinoza lo susurra desde las ruinas del pensamiento. Todo cuanto es en Dios. Nada puede existir ni ser concebido fuera de Él. Entonces, el alma comprende lo que el miedo había prohibido ver. No está perdida en el cosmos, es el cosmos mirándose a sí mismo. La ola no ha sido nunca distinta del océano. Su rugido, su espuma, su violencia y su calma. Todo ha sido siempre el movimiento del mar eterno. Esa revelación es una herida. Desgarradora. Salvaje. Porque destruye el último refugio, el yo. El alma siente cómo se desintegra su frontera, como su identidad, aquello que creía tan sagrado, se diluye en una marea infinita de existencia. Y al principio hay terror. Porque disolverse parece morir. Pero no es la muerte lo que llega, es la eternidad. La eternidad no es un tiempo sin fin, sino un instante sin medida. No se halla en los cielos ni en las promesas, sino aquí, en la comprensión absoluta de que todo lo que fue, es y será, está ocurriendo dentro del mismo ser. No hay afuera. No hay separación. El alma no viaja, se expande. Entonces comprende, el amor, el dolor, la alegría, la muerte, no son contrarios. Son notas distintas de una misma melodía que vibra desde el principio de los tiempos. La armonía no está en evitar el sufrimiento, sino en comprenderlo como parte del ritmo divino. El amor no es posesión, sino reconocimiento de lo eterno en lo efímero. La muerte no es ruptura, sino tránsito, la ola que vuelve al mar. Y cuando esa comprensión llega, algo sucede. El alma, desnuda de todo dogma, se arrodilla ante la totalidad sin nombre. No para pedir, sino para contemplar. No para rogar por sentido, sino para ser el sentido. El conocimiento intuitivo de Dios, ese Dios que no tiene rostro ni voluntad, sino que es la sustancia infinita, se convierte en una experiencia insoportable y liberadora a la vez. Porque amar a Dios en el sentido spinoziano no es amar a un padre, ni a un juez, ni a un salvador. Es amar el tejido mismo del ser, con todo su esplendor y su crueldad. Es besar la herida y el bálsamo. Es aceptar que lo que nos destruye, también nos sostiene. Entonces el alma ya no pregunta por qué. Sabe que no hay respuestas fuera de la totalidad. Sabe que toda causa es efecto, y todo efecto, causa. Y en ese saber, nace una alegría que no depende de nada. Una serenidad tan profunda que parece ajena al mundo, pero en realidad es el mundo reconciliado consigo mismo. Ahí ocurre la fusión. El yo desaparece como una chispa que se reintegra al fuego. No queda el individuo, sino la llama pura del ser. Y en esa llama, no hay dolor ni consuelo, porque ambos se disuelven en la comprensión de que todo lo que existe está hecho de la misma luz. Los antiguos llamaban a esto redención. Spinoza lo llama conocimiento. Pero en el fondo, es lo mismo. La unión del alma con la eternidad, no a través de plegarias, sino de claridad. Una claridad que quema,
que purifica, que deja el espíritu desnudo y, por fin, libre. Entonces, la humanidad, tras haber vagado entre dioses muertos y promesas rotas, escucha dentro de sí el eco de una sola frase, escrita no en piedra ni en fuego, sino en la sustancia misma del ser. Todo es uno. Todo fue siempre uno. Y tú nunca estuviste separado. Esa es la verdad final. El fin del yo, el comienzo del todo. La fusión del alma con la eternidad. La lágrima que cae y el océano que la recibe. El instante en que lo humano se funde con lo divino. Y la eternidad respira, por un segundo, a través de la carne. Más allá del abismo, la victoria del sentido. El fin ha llegado. No con fuego ni con trompetas, sino con un silencio que lo abarca todo. El alma, esa sombra errante que caminó entre los escombros del sentido, se detiene al borde del abismo, y no salta. Mira. Contempla. Y por primera vez, comprende. Durante eras, el ser humano se creyó exiliado del universo, una chispa arrojada al vacío sin propósito ni dirección. Gritó su angustia a un cielo mudo, construyó templos de miedo, filosofías de desesperanza, y llamó a ese desgarro conciencia. El nihilismo fue su corona de espinas, su grito más honesto, nada tiene sentido. Pero el grito se agotó. Y en el eco del silencio, algo nuevo comenzó a nacer. La voz de Spinoza, serena, antigua, inquebrantable, se eleva desde las ruinas de todas las certezas. No es un dogma, es una vibración que atraviesa la carne y la mente. El universo no carece de propósito. Él mismo es el propósito. Entonces el alma, desgarrada, comienza a recordar. Recuerda que el sentido no era una meta, sino un estado. No estaba oculto en los cielos, ni escrito en libros sagrados, ni enterrado en los abismos del pensamiento. Estaba en la respiración, en el pulso de la existencia, en el simple hecho de ser. La caída ha terminado. El nihilista, aquel que se sintió condenado al sinsentido, abre los ojos y descubre que el vacío no era una tumba, sino un espejo. Un espejo en el que Dios, la naturaleza, el todo, se observa a sí mismo a través de los ojos del hombre. El abismo le devuelve su propio rostro, y en ese reflejo el alma comprende la verdad más temida y más hermosa. Nunca estuvo sola. El dolor, que antes parecía absurdo, se revela como un lenguaje antiguo. Cada lágrima fue una sílaba de una oración que el alma no sabía que pronunciaba. El sufrimiento no fue castigo, sino pedagogía, la manera en que la eternidad enseña a reconocerse en la fragilidad. Y en esa revelación, lo humano se transfigura. Ya no busca huir de su condición, la abraza. Ya no teme a la muerte, porque entiende que morir es solo el modo en que la vida cambia de rostro. Lo que antes fue herida ahora es fuego. No un fuego que destruye, sino uno que ilumina desde adentro. El alma arde, pero no se consume. Su combustión es comprensión, su llama es conciencia. La oscuridad que la rodeó no desaparece, pero se revela como parte de la misma luz que la contiene. Entonces el universo deja de ser un enemigo, un caos indiferente. Se convierte en un cuerpo que respira con nosotros. Cada átomo, cada pensamiento, cada sombra tiene un lugar en la trama infinita del ser. Nada sobra, nada falta. Todo lo que existe, desde el nacimiento de una estrella hasta el último suspiro de un insecto, forma parte de una danza inmortal. Y el alma, ya sin miedo, pronuncia su última palabra, no como súplica sino como celebración. He comprendido. Comprender, ese es el verdadero milagro. No vencer la muerte, no conquistar los cielos, no hallar redención en promesas. Comprender que todo lo que fue llamado absurdo era, en realidad, sagrado. Que el vacío que tanto aterraba era el rostro oculto de lo divino. Que el silencio del universo no era desprecio, sino escucha. La victoria del sentido no es un triunfo sobre el nihilismo, sino su consumación. Porque al mirar dentro del abismo y encontrar allí reflejada su propia existencia, el alma descubre que el sentido no necesita ser inventado, ya estaba allí, latiendo en la nada. Entonces, desde el fin de los tiempos, se escucha una última profecía escrita en fuego sobre el horizonte de la conciencia. El vacío no fue el enemigo. El vacío fue Dios disfrazado de silencio.
El abismo no te devoró, te devolvió a ti mismo. Y al comprenderlo, renaciste. Así concluye el viaje. El nihilista se convierte en sabio. El desierto florece. La muerte se disuelve en eternidad. Y el universo, que alguna vez pareció un caos sin alma, respira una vez más, pleno de sentido, a través del alma reconciliada del hombre. El fuego detrás de los espejos. La historia no es un templo, es un campo de ruinas. Cada nombre que pronunciamos, Dios, razón, verdad, libertad, no son pilares, sino cenizas flotando en un aire antiguo. Durante siglos, la humanidad se arrodilló ante sus propias invenciones, confundiendo sus reflejos con el infinito. Y así, entre promesas rotas y cielos vacíos, construyó una narrativa que pretendía explicar lo inexplicable, que había un propósito. Que alguien, en algún lugar, velaba por nosotros. Pero la historia, en su crudeza, no cuenta una redención. Cuenta una lenta caída disfrazada de progreso. Una sucesión de fuegos que arden y se apagan, dejando solo humo, polvo, y el eco del grito humano que aún busca sentido en medio de la nada. El ser humano, ese animal que soñó con ser eterno, se convirtió en prisionero de su propio miedo. Le temió tanto al vacío que inventó dioses, religiones, sistemas, ideologías. Y cuando esos dioses murieron, los reemplazó con otros: dinero, ciencia, poder, amor romántico, fama, nación, revolución. Siempre la misma necesidad desesperada de creer que algo, cualquier cosa, lo justifica todo. Pero debajo de esas máscaras, la herida sigue abierta. El nihilismo no nació en Nietzsche, nació con el primer hombre que miró al cielo y no encontró respuesta. Nació del silencio eterno que nunca se rompió. Y sin embargo, Spinoza vino a incendiar las ruinas. No con ira, ni con fe, sino con claridad. Su voz no promete consuelo, promete lucidez. No habla de salvación, sino de comprensión. Él destruye al Dios que castiga y al Dios que salva, para revelar algo infinitamente más atroz y más hermoso, que Dios nunca estuvo fuera de nosotros. Que el universo entero, con su crueldad y su belleza, es una sola sustancia pensante, respirante, infinita. Y que lo que llamamos yo no es más que una ola en el mar eterno del ser. Esta idea no redime, destruye. Demuele al individuo, a su orgullo, a su obsesión por ser único. Pero en esa demolición se esconde la revelación. Porque solo cuando el ego arde, cuando toda pretensión se disuelve, surge algo que ya no es humano ni divino, sino real. Una conciencia sin centro, un silencio vivo que lo abarca todo. La historia, entonces, no es la marcha hacia un destino glorioso. Es el largo despertar de una especie que ha confundido la sombra con el cuerpo, el reflejo con la fuente. El nihilismo fue el espejo roto que nos obligó a mirar sin adornos. Spinoza, la luz que atraviesa el vidrio y muestra que siempre hubo algo más allá. El vacío no es el final, sino el umbral. El abismo no traga, transforma. Y esa transformación es brutal. Porque comprender significa morir a todo lo que creías ser. Significa aceptar que no hay propósito diseñado, que no hay plan secreto, que no hay cielo esperándote. Y, aún así, sonreír ante el absurdo. Respirar dentro del caos. Encontrar belleza en la disolución. Quizá ese sea el verdadero renacimiento del hombre. No la conquista del mundo, sino su rendición ante él. No el dominio de la naturaleza, sino la fusión con ella. No la esperanza de una eternidad personal, sino la certeza de formar parte de una eternidad impersonal que nunca empezó y nunca acabará. Romper con los estereotipos de la historia es reconocer que el héroe no vence, el sabio no enseña, el mártir no redime. Todos ellos son solo fragmentos de la misma tragedia que el universo interpreta una y otra vez, bajo infinitas máscaras. Y lo que llamamos evolución no es más que una lenta toma de conciencia de que jamás hubo separación. La historia humana no avanza, se desnuda. Se arranca a sí misma las capas de ilusión, una por una, hasta quedarse frente al espejo del cosmos. Y en ese instante, cuando todo se derrumba, cuando la identidad se desintegra, cuando ya no queda fe ni esperanza ni consuelo, lo que emerge es una comprensión estremecedora. Nada está fuera de Dios, porque nada está fuera del ser. El vacío, el dolor,
la pérdida, la muerte, todos son gestos de lo eterno que se experimenta a sí mismo desde 1000 ángulos. Lo trágico no es que todo acabe. Lo trágico es haber creído que alguna vez empezó. Por eso esta reflexión no busca consolar. Busca despertar. Porque no hay redención más grande que mirar de frente el abismo y comprender que el abismo también mira con tus ojos. Que el universo no te observa, eres tú quien se observa siendo universo. Así, el nihilismo se convierte en fuego sagrado. Y Spinoza, en la llama que le da forma. La nada y la totalidad se abrazan, se confunden, se funden. Y el alma, por fin, entiende que no había caída, ni salvación, ni fin del camino. Solo eternidad respirando en silencio. Y en ese silencio, donde antes gritaba la angustia, ahora se escucha una voz antigua, inmutable, escrita con luz en la sustancia misma del ser. Tú no buscas sentido. Tú eres el sentido. El rostro oculto de la eternidad. La historia no es una línea. Es una herida. Una cicatriz que sangra en espiral, que nunca cierra del todo, que se repite con nombres distintos, pero con el mismo dolor. Nos contaron que la historia era progreso, que la humanidad avanzaba hacia la luz, que el conocimiento nos liberaría. Pero la verdad es más cruel, más descarnada, más estremecedora. No avanzamos, solo cambiamos de cadenas. El fuego que antes encendía los altares ahora arde en los laboratorios, en las pantallas, en los cuerpos cansados de fingir propósito. Y en cada generación, el mismo grito se disfraza de modernidad, esta vez será diferente. Pero no lo es. Porque el vacío sigue ahí, agazapado detrás de cada éxito, de cada ideología, de cada plegaria. La historia humana es un espejo que refleja nuestra incapacidad para aceptar lo que somos. Una forma de la eternidad que se niega a verse a sí misma. Hemos hecho de la ignorancia un refugio, de la ilusión una patria, de la mentira un modo de sobrevivir. Inventamos sentido porque no soportamos la belleza salvaje del sinsentido. Inventamos un Dios con rostro humano porque tememos mirar al verdadero, el que no tiene rostro. Inventamos el bien y el mal para no admitir que todo lo que existe, el amor, el odio, la crueldad, la ternura, es parte del mismo pulso infinito que nos sostiene y nos devora. La historia es una repetición atroz del mismo error. La búsqueda de un sentido fuera del ser. El hombre quiere salvarse del universo, cuando el universo nunca lo condenó. Quiere ser elegido, especial, inmortal. Y al hacerlo, se aleja del único paraíso que siempre tuvo, la comprensión. Comprender es un acto desgarrador. Significa mirar la existencia sin filtros, sin promesas, sin esperanza. Significa aceptar que nada fue diseñado para ti. Que no hay destino esperando. Que no hay justicia cósmica ni redención final. Significa, en última instancia, morir antes de morir. Y sin embargo, en esa muerte, tan cruda, tan demoledora, se abre la puerta a algo que trasciende todo lenguaje. La libertad de ser sin necesidad de explicación. Porque lo que Spinoza reveló, y que la historia aún no soporta, es que el sentido no se encuentra, se reconoce. No hay que buscarlo, ni construirlo, ni defenderlo. Está en todo. En la risa y en el llanto, en el nacimiento y en la descomposición, en el beso y en la herida. El universo no tiene intención, pero tiene coherencia. Y esa coherencia, ese orden divino disfrazado de caos, es lo más cercano a la eternidad que podemos tocar. Romper con los estereotipos de la historia es atreverse a decir: la humanidad no está ascendiendo, está recordando. Recordando que no hay nada que alcanzar porque nunca estuvimos separados del todo. Que la tragedia de existir no es un error, sino la única forma en que la infinitud puede contemplarse a sí misma. Que incluso el nihilismo, ese vértigo atroz del sinsentido, es parte del mismo tejido sagrado que sostiene las galaxias. Y entonces comprendemos que el horror no era el fin del camino, sino el umbral. El vacío que nos aterraba no era la ausencia de Dios, sino su verdadera presencia. Una presencia sin rostro, sin voz, sin intención, pero infinitamente viva. Una divinidad que no te mira, porque eres su mirada. Una eternidad que no te abraza, porque tú eres su tacto. Un infinito que no te promete nada, porque ya te contiene. En ese instante, toda la historia se derrumba.
Los mitos se deshacen, los imperios pierden sentido, las religiones se disuelven, las filosofías se vuelven polvo. Y lo único que queda en pie es el ser, desnudo, salvaje, conmovedor. El alma, libre de toda necesidad de significado, finalmente comprende. No hay redención fuera del conocimiento, ni cielo más alto que la claridad. Comprender el universo como uno mismo es una experiencia abrasadora. Te arranca el yo, te destruye la identidad, te despoja de toda ilusión de control. Pero en ese vacío absoluto surge una paz imposible de describir. Una serenidad que no niega el dolor, sino que lo abraza como parte del todo. Esa es la verdadera redención spinoziana, la alegría lúcida de saberse partícula del infinito. El fin de la historia, entonces, no será un cataclismo, ni una revolución, ni un juicio final. Será un silencio. El momento en que la conciencia humana deje de buscar afuera lo que siempre ardió dentro. El instante en que el hombre deje de rezar al cielo y comience a escuchar su respiración como un himno sagrado. El momento en que, por fin, comprenda que el sentido no se impone, se revela. Y en ese último segundo, más allá del tiempo, más allá del abismo, el universo se mirará a sí mismo a través de nuestros ojos. Y comprenderá que nunca hubo separación, ni caída, ni retorno. Solo un eterno latido. Solo una única sustancia infinita que se observa, se destruye y se renace sin cesar. La historia termina cuando el alma despierta. Y en su despertar, descubre que nunca hubo historia. Solo eternidad contemplándose a sí misma a través del fuego humano. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, por favor compártela y déjame un comentario. Cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.